tengan todos ustedes. No. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy Claudia Abrego, a nombre de todo este equipazo que hacemos posible que esta noche toque. Me da gusto saludarle. Hoy toca hablar de la sexualidad en las personas neurodivergentes. Y allá mi comadre y mi compadre también, como yo, hicimos cara de ¿what? Bueno, hoy vamos a platicar de qué pasa cuando el deseo, el cuerpo, el amor, las ganas y la forma de pensar, de dirigirnos y de comunicarnos con el mundo está considerada como neurodivergente, como diferente. Porque me acordé de aquella canción de José José, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero esta frase, y es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, y es que todos tenemos derecho a saber querer y amar desde la manera en la que vemos al mundo, ¿no le parece? Bueno, mire, pareciese enredado, pero no. De eso se van a encargar mis invitadas y mi invitado. Hoy, la sexualidad en las personas neurodivergentes. Así es que les voy a presentar a mis invitadas y a mi invitado para que me apoyen a desenredar esta madeja. Así es que empiezo hoy por mi izquierda. Usted le conoce, Gloria García, es psicóloga, es sexóloga y tiene su especialidad precisamente en sexualidad educativa, Gloria. Sí, en sexualidad educativa en infancias y adolescencias. Muchas gracias. Usted le conoce también, nos apoya y de muy buena gana porque nos encanta saber que le gusta también platicar sus conocimientos como abogado. El abogado Víctor Palacios nos va a ayudar a entender si existe o no un marco legal o en qué nivel está ese marco legal de la persona neurodivergente. Gracias, Víctor. Sí, a sus órdenes y vamos a platicar un ratito sobre este tema. Muchísimas gracias. Y le damos la más cordial de las bienvenidas por primera vez, que espero que le guste la experiencia, a la doctora Rocío Edith Chávez. Ella es psicóloga y es directora del Centro de Evolución Psicoeducativo. Tiene su especialidad entonces en apoyar a las personas que tienen una cuestión, con un distinto neurodesarrollo. Sí, pero no está dicho bien, tú dime bien cómo se dice, sí, Rocío. Yo tengo experiencia en el trabajo con personas con trastornos del neurodesarrollo, que de ahí sale las personas neurodivergentes. Perfecto. Vamos entonces con la primera definición de la noche para arrancar en la misma sintonía. ¿Qué puedo entender por una persona neurodivergente? Si la respuesta es demasiado compleja y demasiado científica, intentemos bajarla a la mesa y ahí que sea muy coloquial, de manera concreta. ¿Qué entendemos por la persona neurodivergente? Luego le pregunto también a Edith. Una persona neurodivergente es una persona que ve el mundo de una manera diferente al promedio y muy a su manera. Es difícil de explicar porque puede incluso, no sé, es que va a ser una percepción diferente. Y es que, bueno, y ahí estaría la definición, y entonces yo digo, no, pues yo veo el mundo bien diferente, como decía la canción, que a muchos les gusta, a mí no, pero a muchos les encanta, la de My Way. Pues, y todos nos sentimos ahí, ¿no? Y al final, no sé qué más, porque siempre fui a mi manera. Y yo oigo la canción y digo, pues, qué egoísta, pero bueno, no es cierto. ¿Qué es la persona neurodivergente? Bueno, pero fue una manera sencilla de empezar. Muchas gracias, Gloria. Es esta parte, a veces decimos, es muy complejo y a la vez tan sencillo. Okay. El punto es, todas las personas somos diferentes, ¿sí? Absolutamente todas las personas. Pero cuando hablamos de una persona que está dentro de la neurodivergencia o un trastorno del desarrollo, es que su cerebro percibe diferente manera los estímulos, ¿sí? ¿Me das un ejemplo? Por ejemplo, algo muy simple o tan complejo, ¿verdad? Por ejemplo, el sonido. Yo puedo percibir el sonido, por ejemplo, de las cámaras o del aire acondicionado o de algún movimiento, pero sigo prestándote atención a ti. Ya, ¿sí? Okay. En el caso de algunas personas que están dentro de la neurodivergencia, esto se vuelve o magnífico o poquito, ¿sí? Es decir, escucho de más, ¿sí? Escucho más ese sonido que no me permite prestar atención y me hace sentir bastante incómodo, por ejemplo, en una plática. Y prefiero salirme de la plática
para evitar escuchar ese sonido, porque es muy molesto. Y en ese ejemplo, doctora, el resto de las personas que no tenemos esta percepción, volteamos y decimos, ¿qué le pasa? ¿Por qué se fue? Si estamos chupando bien, si estamos platicando bien. Bueno, ahí está. Ahí está. ¿Tú qué concepto tenías, Víctor, antes de escuchar a la psicóloga, a la doctora también y especialistas en el tema? Fíjate que dijeron algo bien importante, la percepción de cómo ven las cosas sociales, que muchas veces nosotros, pues como bien dice la compañera, lo vemos de una manera normal, pero para ellos es diferente. Y aquí es donde marcamos, y hay que dejar algo bien claro desde ya, o sea, no todas las personas neurodivergentes son iguales. Y esto es bien importante que lo tengamos bien claro, porque a partir de esto podremos darle esas necesidades básicas que tienen para poder llegar a hacer una inclusión, una visión de consideraciones específicas para poder igualarles en las condiciones de derechos. Ahorita que hablemos de los derechos, pero justo es esta parte. Fíjese que, y esto lo confesaré abiertamente a nuestro público, porque pues lentas tenemos la confianza, ¿verdad? Y el cariño. Antes de entrar al aire, de abrir las cámaras, digamos, y los micrófonos, intentando ponernos de acuerdo, me preguntaban, Claudia, ¿y por cuáles personas neurodivergentes te vas a inclinar? Y yo, caray, pues yo pensé que nada más éramos los del TEA, el TEA es Trastorno del Espectro Autista, por sus siglas TEA, y creo que está bien nombrarlo así. Pensé que éramos nosotras y pensé que éramos los de déficit de atención. Ahí me incluyó Víctor también, pero no tanto. Pero hay dos tipos de déficit de atención. Que también me explicabas hace unos días platicando por el tema. Y entonces dije, pues no sé, díganme, ¿qué hacemos? ¿Cómo ven? ¿Agarramos tres personas de esta gran variedad de neurodivergencia? ¿O tres tipos? ¿O cómo? Sí. Mira, ¿qué serían cuáles? Sí, pues puede ser el trastorno del espectro autista, que ese es un tema bastante amplio y lamentablemente con pocos estudios, pero ahí vamos poquito a poco. El TDAH, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que es el típico niño que se está moviendo en la silla, que no se puede quedar quieto y su cerebro está siempre a 1000 por hora. Y el trastorno de déficit de atención, que es el contrario, podríamos llamarle de alguna manera, que está quietecito, tú podrías pensar, está poniendo atención, pero su mente está... 1000 cosas. Podemos llegar a ser adultos también en esa nomenclatura, porque me llama la atención que dices el niño, porque sí, nos diagnostican ahora, porque en mi época para nada, en mi época, no sé si a ustedes también les tocó esa época, son mucho más jóvenes, que hablaban a mamá y decían, oye, la huerca algo trae porque está muy inquieta, pero no estaba todavía el diagnóstico, ahora sí. Pero también los adultos llegamos si no se atiende, a ser adultos con esta hiperactividad. Lo que pasa es que hay la clasificación de los trastornos del neurodesarrollo, por eso se hace este cambio. Nosotros los psicólogos nos basamos, psicólogos, psiquiatras, en un manual que se llama DSM-5, actualmente. Que nosotros muchos sí los conocemos y otros no, ¿qué es? Que es un manual estadístico donde vienen todos los trastornos mentales y los criterios para decir... los criterios para decir qué trastorno tiene, en caso de que tiene. Están aceptados por la comunidad de científicos. Así es. Y entonces antes se llamaban trastornos de la niñez y de la infancia. ¿Sí? Y entonces todo mundo creía que solamente era un trastorno para los niños. Entonces pasada la adolescencia y ya se quitaba. Y en realidad no. Es un trastorno, los trastornos del neurodesarrollo se llaman así o se cambian así, porque efectivamente hay una alteración en algunas áreas cerebrales que estas dan como resultado pues el autismo, el déficit de atención, con o sin hiperactividad, etc. ¿Sí? Y entonces se cambia por los criterios, también por la edad, es decir, es un trastorno crónico. ¿Qué quiere decir un trastorno crónico? Que naces con él, te desarrollas con él y mueres con él. Entonces, pero cada etapa de la vida es diferente, o sea, se vive de diferente manera. A veces decimos, bueno, es un adolescente que ya no tiene déficit de atención. No, en realidad permanece, pero las conductas o lo que nosotros llamamos como síntomas van como que también evolucionando. Y si desde pequeño has generado recursos, pues vas a tener una mejor calidad de vida. ¿Sí?
¿sí? Si desde pequeño no has generado o no te han dado como esta parte de atención, pero tú has generado recursos, porque eso es súper importante, las diferencias individuales. ¿Sí? Entonces vas a generar recursos para mejorar calidad de vida, pero permanecen a lo largo de toda nuestra existencia. Es por eso la importancia de Así saber es. y de un diagnóstico A tiempo. temprano o a la mitad o más tarde. Y acabo de decir algo bien importante, el diagnóstico oportuno, temprano, Sí, que es es lo un mejor. derecho de todo este tipo de personas. Ojo con esto, no es una cuestión que se deja a la suerte, sino que la propia ley ya lo ha determinado como tal, que tienes derecho al diagnóstico oportuno. ¿Y esto hacia dónde va? Pues el reconocimiento de la dignidad de las personas, ¿sí? Ahorita hablabas muy bien esta parte de poder también, la persona que tenga este espectro autista o cualquiera de las que hemos mencionado, que tenga también herramientas para poder sumar y que sea más fácil la inclusión en la sociedad. Porque es importante también ahorita hablaba también por acá, y decía, este niño va a estar chiflado o esta niña está chiflada. No, es parte de los juicios de valor que hacemos como sociedad, Totalmente. porque nada más vemos y juzgamos. Claro. No nos damos la tarea de preguntar o de sumar cómo apoyo yo a esa persona, a esa madre o padre de familia o hermano o quien sea, o en el ámbito que estemos escolar, cómo apoyo para lograr esta inclusión total. Claro. Porque cuando hablamos de inclusión no es, así aquí está, pero no lo estoy incluyendo. Exacto. Soy diferente que esté ahí. Cuando la actividad es de que vamos a hacer un ejercicio y lo sumamos. Esa es la parte, es aprender todo de manera juntos. Y casi todos cuando hablamos de estos temas, luego volteamos a las infancias, ¿sí? Pero lo dijeron muy bien. Ahorita no nada más de las infancias, van creciendo y es sumamente necesario esta parte de la atención pronta, oportuna y profesional sobre el tema. Porque lo que sí es un hecho, me tengo que ir a pausa, doctora Edith, pero regreso contigo, prometo. Lo que sí es un hecho es que todas las personas, independientemente de que a Chuchita la bolsearon, todas las personas tenemos derecho a que se reconozcan, se respeten nuestros derechos. Y con esto me voy a pausa. Hoy hablamos de la sexualidad en las personas neurodivergentes, pero todo puede cambiar en esta noche. Ya volvemos. A uno, muy bien. Fíjense que en el segmento anterior nos íbamos a corte y la doctora Edith tenía ganas de comentarnos algo que tiene que ver con los diagnósticos, doctora. Adelante, por favor. Sí, como comentaba el licenciado, es bien importante la cuestión de los diagnósticos. Obviamente que influyen muchas cuestiones al momento de un diagnóstico oportuno. Está también pues la familia, el duelo que tienes por la situación, o a veces el entorno te dicen, no pasa nada, está chiquito, al ratito se desarrolla, la familia dice, no pasa nada, pero en realidad hay cosas que el desarrollo es bien puntual, o sea, a esta edad tienes que realizar ciertas cosas y si no, estamos hablando de que puede haber algo. Okay. Pero el punto es que es importante los diagnósticos tempranos, pero el diagnóstico en cualquier edad es importante. Exacto, el diagnóstico en cualquier edad vale, porque nos abrirá la puerta al conocimiento, al tratamiento en su caso o a lo que siga, que permita las herramientas para vivir dignamente. Y exactamente esta parte, porque por ejemplo en la consulta atiendo a adultos que vienen por diferentes motivos de consulta. Se dan cuenta. Y en el curso de la terapia nos damos cuenta que están dentro del espectro o están dentro de un trastorno del neurodesarrollo. Y entonces cuando hacemos una evaluación y damos el diagnóstico a un adulto, tú le ves la cara al adulto de, wow, ahora entiendo qué es lo que me ha estado sucediendo y por qué he estado fallando en algunas cosas. Ahora lo comprendo. Ahora lo comprendo. Y le abres un panorama. Un mundo.
a la persona cuando ya le das el Y diagnóstico. un mundo Ya- de posibilidades. Y además de que tienen el diagnóstico y que dicen, ahora entiendo esto, dejan de estarse autoflagelando de decir, ¿por qué Claro. no puedo? Es como de, no voy a poder, aceptan su realidad Claro. y Y a vives. buscar lo dejas Oigan, fluir. chicas, sí. chicas, caballero, les propongo algo, lo voy a hacer al aire, ustedes son libres de elegir, mi productor se va a quedar con la cara de what, me va a cambiar el tema, no tanto, pero miren, sí estoy viendo que es muy diverso el tema, Sí. demasiado divergente, entonces escojamos a uno de los tipos del trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Y luego, si quieren, a mí me encantaría que por lo menos una vez de cada mes nos reuniéramos para ver al siguiente tipo y luego al siguiente tipo, porque si no vamos a dar así Claro. una embarrada que... No vamos a terminar. ¿Sí? ¿Les parece Sí. bien el TEA? Que a mí me llama poderosamente Claro la que sí, atención, sí. la atención, mande, trastorno del espectro autista. Sí. Bueno, pero déjenme hacer el ABC del sexo para seguir aprendiendo y ahorita te darás cuenta, doctora. Ok. de la dinámica. Entonces, ¿aceptamos todos, Víctor? Sí. Edith. Claro que Desde sí. luego. Claro que sí, Muy bien, apuntada. vamos a ver la sexualidad en las personas dentro del trastorno del espectro autista. Y luego haremos más programas al respecto. Pero vámonos al ABC del sexo. Bueno, pues ya está. Les estaba explicando rápidamente a la doctora Edith lo más rápido que pude. El juego, ustedes lo conocen en esta cajita. Pásamela, Víctor, por Sí, favor, claro. para no estirarme mucho. Desde luego. Porque ya sabes que luego no aguanta la en esta cajita del amor propio están 3 diferentes etiquetas, las que contemplan el tema de pareja, la sexualidad y la pareja. Aquí estas etiquetas están como muy dejadas nadie las agarra porque tienen que ver con la nomenclatura de la diversidad sexual. Ok. Nos Ok. siempre le queremos entrar. Y acá tenemos un poco de sexología. Pueden de pronto estar medio revueltas, pero cuando no te guste la etiqueta, la tiras, la cambias, se la das al Ok. compañero y así, ¿sale? Perfecto. Bueno, vamos a jugar. ¿Quién primero? Yo primero. Gloria, para que veas cómo Ok. va, Edith. Ujú. A ver. Pues me imagino que sexología. Pues sí, espero que sea una de esas, amigas, si no, ni modo. Love bombing. El love bombing, ¿es como una palabra en inglés? Es una palabra en inglés. Ajá. Amor y bombing como bombardeo. Bombardeo de Ya amor. me dio miedo. Básicamente es cuando tienes muestras de afecto y cariño como todas al mismo tiempo o tienes muchas en un ratito así como un periodo cortito y después no hay nada. Ese es el love bombing, de que, ¿cómo te diré? Te sobreestimulan, te sobrebombardean con amor, afecto y te invito a comer, te invito a cenar y te Y invito luego, ¡fum!, el no, ghosting, se eso, desaparecen. exactamente. ¿Ustedes creen, para acomodarlo en el tema, ¿ustedes creen que alguna persona que esté dentro del espectro autista pudiera ser un love bombing? Edith? Sí. Inconscientemente sí. Sí. Inconscientemente Pues sí. Tener esta como, y luego, ay, me hago para atrás, ¿no? Ujú, Totalmente. Y aquí la cuestión viene cuando a lo mejor se juntan esta persona en este trastorno y una persona que no esté en Dentro el del espectro. Justamente en terapia, en mi caso particular, yo he visto que las parejas que vienen con, que vienen con diagnóstico, la otra persona va a tener sintomatología también de una neurodiversidad. Ya. Porque cuando juntas una persona típica con una neurotípica, o sea, una por ponerle normal. Un que hombre no es- sería neurotípico. Ajá, un neurotípico con un típico Sí. no se llevan, no se encuentran, chocan. Entonces, Neurotípico con un neurodivergente sería, ¿no? No, un neurotípico, Ujú. o sea, una persona que no tiene diagnóstico, con una persona que sí tiene diagnóstico, las juntas y empiezan a chocar, no se encuentran, no se Ya. hallan. Entonces, hay más química cuando es una persona con diagnóstico y con diagnóstico. Ah, vaya. ¿sí? Ok. Puede ser una persona del trastorno del espectro autista con una persona con TDAH, se van a encontrar súper bien, o una persona del espectro autista con otra persona del espectro autista se van a encontrar súper bien. Pero así, diferentes no se encuentran. No se encuentran. Bueno, al rato le seguimos con ello. ¿Se me pasó? Ok. Ay, Es La que usted quiera. bueno. cuestiones de bueno. pareja. A ver si es cierto, ¿verdad? Dice, desigualdad en la relación. Uy,
Pues un poquito la parte de este bombardeo, ¿sí? Este bombardeo de te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y luego no te doy lo que tú estás esperando, pero no es porque no te lo quiero dar, o sea, sino que yo ya me vacié, híjole, y me tengo que recuperar emocionalmente, sensorialmente, para otra vez. Entonces pasa muy seguido esto de que es que estamos súper pegados y de repente ni siquiera me dio el beso y se fue, ¿sí? O ya no me llamó, ya no me escribió, pero no significa que no le importe, significa que está sobresaturado o sobresaturada y necesita el espacio para recuperarse. Claro. Entonces se pudiera ver como una desigualdad, pero si entendemos a la otra parte como pareja y la pareja sabe que su pareja es neurodivergente, entonces se encuentra en ese punto de equilibrio para decir, ok, la otra persona necesita el espacio y entonces respeto, pero no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la otra persona. Claro. Lo ideal sería que tuviéramos tal comunicación para lograr estos conocimientos, pero... Y justamente por ese punto se encuentran mejor dos personas neurodiversas, porque entienden las diferencias que pueden presentar. Entonces es, por ejemplo... cuando las entienden, porque no creo que a lo mejor no todas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, cuando hay un momento de mucho afecto y luego de repente ya no hay, es como de, ok, no soy yo, está teniendo un momento, yo como neurodiverso entiendo que lo necesita, va. Pero una persona típica va a decir, ¿qué le pasa? Ay, no, y se va a desesperar y se va a ir. Sí, claro, está bien loco, está bien loca, ya me voy. Entonces, no se lo tome personal. No. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver qué le toca, abogado. Vamos a ver, voy a salir del área de confort. Ya sé. Rutina y monotonía, ¿cómo impacta en la pareja? Monotonía. ¿Cómo afecta esto en una pareja? Bueno, yo creo que la rutina siempre, en cualquier cosa, ¿no? Va a llegar un momento en que dices, siempre pan con lo mismo, entonces creo que es importante también darle una diversidad a las relaciones, darle una diversidad, no tanto nada más emocionales, sino cualquier tipo de relación. Hay que darle una creatividad para poder estar siempre vigentes, siempre atendidos. Y justo lo que decíamos ahorita, a lo mejor esta persona es muy así de mucho afecto y se separa, pues también a lo mejor vamos a tomarlo mejor como de lugar de persona negativo, positivo, y decirle, bueno, voy a recuperar, como bien decías ahorita, voy a esperar que se recupere emocionalmente y lo que venga y que sea todo igual, ¿no? Entonces, creo que esto sí tiene un impacto, pero podemos manejarlo de manera positiva. Voy a cerrar aquí la cajita del amor para seguir con el tema. Sin embargo, voy a tomar esta última etiqueta para darle continuidad, porque muchas personas como yo tenemos la idea, como no somos especialistas en estos temas de la neurodivergencia y mucho menos en trastornos del desarrollo, fíjate, hasta no puedo retener la nomenclatura, doctora, del neurodesarrollo. No somos especialistas en trastornos del neurodesarrollo, creemos que la persona dentro del TEA es una persona que tiene que tener rutinas o que hay movimientos rutinarios y a lo mejor no, o a lo mejor sí. ¿Qué dices, doctora? Sí. Sí tiene esta parte de rutina, tiene movimientos. Fíjate, algo que se ha estado cambiando, gracias a Dios, en las intervenciones, es que estos movimientos, por ejemplo, el balanceo, el aleteo y demás, que antes, estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Y eso es poquito. Es quítale el aleteo, quítale el balanceo, no lo porque dejes que lo haga. Y esto atenta contra esta parte de la individualidad, porque es una regulación de la persona. Es decir, cuando estoy muy ansioso, la manera de regularme, de volverme a ser, es esto. Claro. Entonces, sí existen movimientos estereotipados, sí existen movimientos de balanceo, aleteo, pero son una forma de autorregularse, ¿sí? En la parte de la terapia, sí se permite y además no es como que te lo permito, o sea, es una necesidad de la persona y también se desarrollan habilidades la persona de poderlo hacer, pero buscar sus espacios seguros para hacerlo. ¿Existen rutinas? Sí, y lo más conveniente para ellos es tener rutinas específicas porque todo lo que es inesperado
puede crear Te saca una de onda. crisis, ¿sí? Pero no significa que siempre tiene que ser exactamente lo mismo. Si yo te anticipo, si mi pareja me anticipa algún cambio, entonces puedo hacer esta parte de cambios, ¿sí? Y también que la persona neurodivergente sepa cuáles son sus límites, porque a veces por cumplir una expectativa me quedo yo vacío. Entonces sí es necesario rutinas, sí son necesario una estructura, pero no significa que siempre va a ser cuadrito. Perfecto. Mucho que aprender. Víctor, ¿me permites la Sí, pausa? claro, Porque ya adelante. me la indicaron, pero sí me gustaría volver contigo, Sí. de hecho, por este respeto como derecho ya legal a la libre personalidad. ¿Cómo Sí, va? Ahorita libre me la desarrollo dices. de la personalidad. Éndale, esa. Ya volvemos, vamos a la pausa. Hoy la sexualidad en las personas que entran en el espectro autista, porque ya le cambiamos. Ya lo enfocamos. Ya volvemos. Porque yo me di cuenta de que mi mamá tenía problema. Ah, sí. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por continuar, gracias por permitirnos servirle con otro tema de estos sabrosos. La sexualidad es un derecho humano. Es más, han dicho mis especialistas invitados en otros programas, somos seres sexuados desde el momento en que estamos creándonos en el vientre de mamá, y la sexualidad, ¡fum!, nos atraviesa la vida. Claro. Entonces, bueno, las personas que entran dentro de esta nomenclatura, personas neurodivergentes, como las personas que entran en el TEA, pues tienen derecho a la expresión de su sexualidad, a vivirse plenamente y vivir su sexualidad. Bueno, porque además sexualidad no es nada más esto de enamorarme, de cómo me relaciono con los demás, es elegir qué voy a ponerme de ropa, es elegir el platillo que me gusta comer, es preparar la comida rico, todo es sexualidad. Pero Víctor, antes del corte también querías intervenir y yo Sí. te pedía con esta nomenclatura legal. Sí, aprovechando ahorita, retomando un poquito lo de los espacios seguros, el derecho de la libertad para el libre desarrollo de la personalidad tiene que ver con esta parte de los espacios seguros. ¿Y quién tiene la obligación de darnos estos espacios seguros? Pues todas las autoridades. El Estado. El Estado como tal. Y bueno, en esa estructura vienen ya las redes de apoyo, que luego viene siendo las familias, la propia sociedad. Entonces, si la propia sociedad empezamos a hacer juicios de valor de manera muy Peyorativa, peyorativa, grosera. entonces ya estamos fallando en esta parte de lo que nos toca como sociedad y como una obligación que tenemos, parte de la cohesión social, ya no se da. Simplemente ya no se da. Entonces las personas que tienen esta neurodivergencia ocupan que nosotros seamos los obligados primeros en darles esos espacios seguros, ¿sí? En Claro. las escuelas, otra vez por eso hablaba de los diversos ámbitos, ámbito social, familiar, educativo, laboral, cualquiera de ellos deben de tener espacios seguros. Y respecto a la sexualidad, uno de los derechos también para que poder ejercerla dentro del goce de ese derecho es el espacio seguro también. Entonces, fíjate cómo esta parte y el libre desarrollo de la personalidad no lo puedo llevar a cabo si no me encuentro con esta seguridad. Claro. Porque él va a empezar a decir, no soy parte de esta sociedad, a mí no me quieren, Me no soy parte de este relegan. grupo, No me encajo, relegan. sí. Fíjate, y hablábamos ahorita antes de entrar a cuadro, algo bien importante. Las personas, ya sé que vamos a hablar del espectro autista, pero las personas con TDAH que están en las escuelas primarias, dicen, ¿sabes qué? Hasta las 10 de la mañana te corto tu escuela, te vas a tu casa porque realmente ya no podemos contigo. Ah, Otra caray, vez, claro. ese espacio Sí. seguro ya no lo tienes ahí. Exacto. ¿Por qué? Porque te están limitando en tu derecho a la educación, te están haciendo un acto de discriminación, y pareciera que esta es una fórmula que cada vez escucho más en los comentarios de las familias, y esto no puede ser así. Debemos Claro. de tener herramientas suficientes para poder eso. Sé que a veces es imposible porque
el número crece y la capacidad de las autoridades no es suficiente, pero tenemos que hacer esfuerzo todas las personas. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces si nos vamos a centrar en estas personas TEA, bueno, ¿qué entendemos por eso? Y me decías hace días que platicábamos de este encuentro, que había 3 niveles. Sí, hay tres niveles del trastorno del espectro autista, el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 es el que hace años se conocía como el Asperger. Que ya salió del libro, ¿verdad? Ya salió del DSM-5. Del DSM-5 ya no. Luego me dicen por qué, luego. el nivel 2, que pues así es nivel 2. Pero no dice qué hacen o qué actividad o cómo. Las diferencias. Pues de una vez. El nivel 1 es aquel que puede llevar a cabo la mayoría de las actividades, pero va a tener problemas, por ejemplo, con la sociabilidad. Va a batallar en tener amigos, va a batallar en entender, por ejemplo, mensajes con doble sentido, sarcasmos, va a batallar con eso. Un poquito para socializar, digamos, como lo haría una persona que no está en ese diagnóstico, ¿sí? Bueno, el 1. Yo diría, en mi manera burda de hablar como simple ciudadana, como el nivel ligerito, el light. Pero, sí, pero porque así decimos las personas que no sabemos, no pasa nada, tiene poquito. No. Ese es muy común escucharlo, y es uno de los estigmas y de las males para la persona que está dentro del nivel 1. Porque entonces no se le da la atención que requiere para su desarrollo. Ajá, bien. Entonces no existe poquito. Claro. ¿Estás o no estás dentro del espectro? Gracias, doctora. Perfecto, exacto. ¿Estás o no estás? Nada que es ligerito, no le hago nada, total, ahí va, dando tumbos, ahí va. ¿Y el nivel 2? El nivel 2 es aquel que necesita asistencia para algunas cosas donde se desarrolla la autonomía. Como por ejemplo, y es que con ejemplos entendemos más fácil. Puede ser, es que esto se puede ayudar con las rutinas. Puede ser que batalle para, es que ahorita como no se me ocurre algo. A ver, doctora, mira, un ejemplo. En el caso del nivel 1 no tiene tantas dificultades académicas. Bueno. ¿Sí? Entonces pasa, ¿sí? Por eso decimos, no pasa nada con el nivel 1, pero sí pasa muchas cosas sí, tiene 8, sí. doctora, sí pasa. Y el nivel 2 son que tiene menos, no puedo decir como recursos, pero sí, vamos a llamarlo así, como menos recursos que el 1, que requiere en actividades específicas, como por ejemplo, actividades en clases de apoyo para la escuela. ¿Sí me explico? Sí. Pero está en la escuela, platica se desarrolla, todo muy bien, habla tiene bien. dificultades de lenguaje y de comunicación, pero sí se comunica. es hablante, te habla. Sí. Bien. Y en nivel 3, bueno, sí, nivel 3. el nivel 3 es aquel que batalla para tener autonomía, que necesita apoyo para la mayoría de las cosas, para vestirse, para hablar. Puede ser que no tenga un lenguaje tipo en palabras, pero sí se puede comunicar de otra manera. Bien. Puede ser que, es que ahí hay un rubro bastante amplio. Y aquí a mí lo que sí me interesa mucho decir a los padres, madres que nos ven, a cualquier persona o que pudieran estar, que ya tienen identificado a su hijo, a su hija, adolescente, niño o adulto en alguno de estos, es que sigan pensando, no, pero a Juanito no le interesan las chicas, no. No, ¿y tú cómo sabes? No, pues es que ¿cómo le van a interesar? Es como si fuera un niño. Mira. Ok, eso es lo que me preocupa. Fíjate, y aquí es bien importante el diagnóstico porque sobre estas necesidades ya la Corte Interamericana y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha alguna pronunciado sobre esto, y antes había una polémica ahí sobre si eran o no eran personas con discapacidad o no, y por qué era importante ponerlas dentro de este rubro, porque es importante para el acceso a los derechos. Sin embargo, todas las personas tienen derechos. Indiscutiblemente, claro. ¿no? Y las autoridades tienen la obligación de hacer los ajustes necesarios de acuerdo a estos tres niveles. Si estoy en el nivel 1, 2 o 3, cualquiera de ellos, bien le decías ahorita, todos tienen derechos, todos tienen respeto. Primero, el reconocimiento como personas y derechos. Segundo, el poder yo hacer los ajustes razonables para poder llegar a esto. Pero aquí hay un tema también. ¿Qué tal si estamos hablando de una persona de interseccionalidad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es eso? Que es menor de edad, que es mujer
y que aparte tiene una condición de discapacidad. O sea, más vulnerables nos hace. Exacto, bueno, pero es Nos importante, esta consideración, porque si no dejaríamos la protección de cualquiera de estos 3 niveles fuera. Decir, no, me voy a atender nada más la condición de espectro autista, pero no. Pero también tengo que hacer el ajuste razonable porque es mujer, pero también aparte pertenece a la categoría de las infancias, entonces tengo que llevar primero principio de interés superior de la niñez, perspectiva de género y ajustes razonables. Bajo esta línea de trabajo, las autoridades tienen que trabajar, y cuando me hablo de autoridades no nada más hablo de autoridades judiciales, educativas, de salud o de cualquier otra índole. Es importantísimo que tengamos esto bien claro. Ahora, doctora Edith, según estos niveles y según lo que entendemos como estar en el espectro autista, las personas sí pueden tener las ganas de relacionarse afectivamente y erótico-afectivamente con otras personas, ¿o no? Porque habrá quien diga, pues yo estoy aquí, pero yo soy asexuado y a mí no me entiende. Pero pues sí pueden tener este deseo. Totalmente, por supuesto, pero habrá dentro del espectro algunas personas que digan, no, yo no, con las relaciones afectivas de pareja o sexual, no. O sea, pero hay quienes digan, yo sí, yo por soy mayor de edad, supuesto. Sé que estoy dentro del espectro y quiero tener una novia o un novio, e incluso quiero formar una familia, y entonces papá y mamá dicen, tú no puedes, porque tú no eres pues normal. Pero típico, llamémosle típico. El típico y pero atípico. y tristemente dices normal, ¿no? Sí. ¿Y quién en la vida dice que es lo normal y lo anormal? Qué bueno que nos corriges, porque así lo dices, ¿no? Justamente lo está en el aspecto técnico está la campana de Gauss, y haz de cuenta que lo que está en medio es lo típico, lo normal o la norma, y lo que está en los costados pues es lo atípico o lo anormal. Entonces, por eso, los que están acá en los costados son los neurodivergentes, porque no están en medio. Bueno, y retomando el tema de la sexualidad en la neurodivergencia, yo me he percatado que las personas neurodiversas buscan siempre sus preferencias a lo que están acostumbrados. Híjole. Tengo que ir a pausa. Tienes chance, 2 minutos para acomodar esa idea. Vamos a la pausa y regresamos. Es increíble, pero ya regresaríamos a la recta final del programa. Y apenas se nos fue en ciertas definiciones y conocimiento importante, pero remataremos en la sexualidad de las personas dentro del trastorno autista. Volvemos. Bueno, pues continuamos con el tema, se nos ha ido como agua el programa completo, hablando hoy de la sexualidad de las personas neurodivergentes, específicamente las personas dentro del espectro autista. Cierra la idea, por favor, Gloria. Te iba a decir que las personas del espectro autista les gustan mucho las rutinas, entonces justamente también con las relaciones sociales, amorosas, afectivas, aquí Freud me va a aplaudir desde su tumba, que justamente buscan los patrones conocidos de comportamiento. Los patrones de mamá y papá los van a ver en la próxima pareja. Y más los autistas van a buscar patrones similares. Si de por sí es algo conocido en la psicoterapia, con los autistas es algo casi muy frecuente. Y así, como frecuente, como predecible, no quisiera decir predecible, frecuente. Muy frecuente. Víctor, algo decías también en la pausa que quiero que repliques, porque también vi a la doctora Edith que asentía, sobre los derechos sexuales de las personas en el espectro, o cómo era, ya en el marco legal de Nuevo León. Sí, Nuevo León ¿Qué encontraste? Nuevo León tiene una ley específica que atiende a este tipo de las personas que esta condición de espectro autista, y lo amplía a las personas de la neurodiversidad, que aquí caben pues las demás, ¿no? Y de alguna manera, dentro del catálogo de derechos que viene ahí,
no precisamente, no lo pone de manera específica los derechos a la educación sexual o el derecho a la sexualidad como tal. No viene como tal, viene por ahí escondidito dentro de los aspectos de derechos generales, pero sin embargo hay toda una gama de interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está, si nos vamos al capítulo de los específicos de las niños y adolescentes, también por ahí hay un en el artículo 50 de la Ley General, habla de la educación sexual, el acceso a preservativos, o sea, sí está muy específico en los adolescentes. A mí es un área de oportunidad para los legisladores, las y los legisladores, de ponerlo de manera específica y no nada más hablar de las personas que tienen este aspecto, esta condición de espectro autista, sino que hay una gran variedad. Yo creo que cuando quisieron ponerle el del neurodiversidad, quisieron abarcar todos para no ser específicos, pero creo que merecen cada quien su especificación. Creo que podríamos ir por ahí. No, y es que hay muchísimo que hacer. Yo pudiera pensar que está en pañales el asunto, pero ahí va, paso a paso. Edith, ¿cómo acompañar? Y sé que es una pregunta que tendríamos que hacer todo otro programa, pero no sé, más o menos danos unas ideas de cómo acompañar en educación sexual a mi hijo, a mi hija, en la infancia o en la adolescencia dentro del espectro autista. ¿Cómo le acompaño? Primero, ¿cómo lo asumo yo también? Que sí, a mi chavita le pueden gustar los chavos o las chavas. Claro, y por viceversa. Supuesto, totalmente. Mira, el tema, y tú lo sabes bien, la parte de la sexualidad y hablar de sexo es un tabú, totalmente. Sí, ¿no? sigue sacando ronchas. Sí, totalmente. Entonces, cuando tienes un papá o unos papás para hablarle a los chicos, generalmente le saca la vuelta al tema porque no sé cómo abordarlo, ¿sí? Pero si es también, no sé cómo abordarlo con el chico, más bien es, no sé cómo abordar mi sexualidad, que al momento de no sé cómo yo manejarla, entonces se me hace bien complicado poder bajar esta información, ¿sí? Hablar de la sexualidad y hablar con los chicos de la educación sexual es básica, o sea, es importantísima porque también son blancos perfectos de muchos abusos. Desgraciadamente ese es otro punto, claro. Entonces yo tengo que enseñarle al chico cuál es su cuerpo, ¿sí? Así como le enseño los ojos, la cabeza y demás, papá y mamá se van a encargar de explicarle, de identificar aquellas partes que no pueden ser tocadas. Primer punto, como un cuidado a su persona, no como esta parte de tabú, ¿sí? Esa es una. La otra, conforme van avanzando en edad, en la adolescencia, es también entender que la sexualidad, toda la parte sexual de una persona con una neurodivergencia es exactamente igual que las demás. Biológicamente, ¿sí? Las chicas van a tener su menstruación, salvo si hay alguna situación específica médica, pero van a tener, ¿sí? Entonces, en cada etapa hay que trabajar la parte de la sexualidad, ¿sí? Acompañada con la educación emocional. Eso es importante, ¿sí? También. Porque una cosa es mi deseo y otra cosa es la interacción de este deseo con los demás. Entonces, si yo no trabajo la parte emocional, el autocontrol, pues tendríamos ahí algunos problemas de autocontrol en la adultez. Claro. ¿Sí? O de censura. No puedo tocar, no puedo ver, no me puedo agarrar, no nada. Entonces, llegando a una parte de la adolescencia se le enseña a los papás, por ejemplo, en el caso de los hombres, a los papás que les enseñen a los chicos a masturbarse. ¿Y dónde y cuándo? ¿Por qué? Porque el tiempo también es una rutina, entonces es una cuestión de autocontrol, entonces también tienes que decirle, sí, pero tienes 5 minutos en el baño, ¿sí? Entonces, creo que primero es educar a los papás, de dar como esta confianza de decir, habla del tema, conoce tu sexualidad para que puedas conocer y poder bajar esta información a los niños,
pero es sumamente importante la educación sexual dentro del espectro. Me quedé corta en el tema porque ya son los 5 minutos indicados por el productor de este programa. Vieran qué obediente soy. Y tenemos 5 minutos para que ustedes decidan qué tarea quieren dejar a nuestro público de Hoy Toca. Así es que a lo mejor lo que querías decir lo transformas en tarea, Gloria, porque aquí tampoco quiero parecer como la ogra del cuento que nunca no las dejo hablar. Es el productor. Vamos con la tarea y vamos a ir definiendo el final de este programa. Yo tenía una pregunta antes de la tarea, pero bueno, mi pregunta era, a lo mejor pueden arreglar su tarea. Ay, bien controladora la conductora del programa. Mi pregunta era, ¿yo qué hago como mamá si mi chavo de 19 años con el espectro autista tipo 2 me dice, ella me gusta, quiero que sea mi novia? Espérate. O viceversa. Esa es mi tarea. Ahí luego a ver quién me la responde. Pasos atrás con respecto a tu pregunta. Pasos atrás. Primero en el kinder. Tengo 5 minutos para el programa, ¿eh? En el kinder. Yo me apoyaría con pictogramas que son imágenes, son fotos. Son imágenes, le pones un niño y le pones puntos verdes para los brazos y las piernas, que son puntos que pudieran tocar, bueno, las piernas punto amarillo, por ejemplo, que no te deben tocar las piernas, no es tan peligroso. Pero puntos rojos a los senos, la vulva, las nalgas, son puntos que no te deben tocar, no te deben ver. Están a través de imágenes. Como para educarlo ahí. Exacto. Desde ahí voy enseñando el cuidado de mi propio cuerpo. Después voy enseñando, por ejemplo, a la chica qué es una toalla sanitaria, se la enseño, cómo se usa, dónde se pone, cada cuándo tengo que cambiarla, pero yo como mamá acompañándola todo el tiempo. Y el papá pues también enseñándole al chico cómo se masturba uno, porque los autistas son súper literales. Lo que le digas, eso es. Bien. Y entonces también en las relaciones amorosas, si yo como mamá o papá le enseño a mi hijo, a mi hija, ¿te tienen que gustar las niñas? Le van a gustar las niñas. Entonces, a ver, hijo, hija, la norma es que seas heterosexual, que te guste el contrario, pero te puede gustar el mismo también. Abrir ese... Uy, váyase a tomar terapia. Sí. Tengo 4 minutos y la tarea, ahí están tus redes sociales, Gloria. Sí. Mi WhatsApp 8127-016550 y Facebook, psicóloga Gloria García. La tarea es investigar más sobre esto en esta educación. Ya luego vamos a hacer la segunda parte de plan. Aquí nos vemos en un mes, la misma mesa de diálogo. ¿Cuál es tu tarea, Víctor? Y gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. La tarea es bien fácil. Es ser inclusivos, entender a estas personas, no hacer juicios de valor, entender que todas las personas, indistintamente, todas tenemos derechos y algunas tienen derechos específicos. Y creo que si empezamos a sumar como sociedad, creo que vamos a hacer estos espacios seguros de los que hablamos en el programa más como un factor de respeto a la dignidad de todas estas personas, ¿sí? Sea quien sea, hoy hablamos de las personas neurodivergentes, pero sabemos que hay un espacio muy amplio de situaciones que tenemos que converger todos los días en la sociedad. Entonces, la tarea es ser incluyentes y ser respetuosos con las personas indistintamente. ¿Redes sociales? Palacios Abogado, estamos en todas las redes sociales, con todo gusto estamos para sus órdenes. Muchas gracias. Edith, ¿cuál es tu tarea? Mi tarea yo creo que va dirigida obviamente a los papás, de que se den la oportunidad de investigar, conocer, observar a sus hijos, esta parte también afectiva, social, y no solamente como este juicio de valor de es autista, está dentro del espectro y hasta aquí va a poder, sino que observar más allá de un diagnóstico. Doctora, para poder saber hacia dónde dirigirnos. Exacto, y ya que tengo el diagnóstico y sé qué hacer. Doctora Edith, gracias por venir. Tus redes sociales. Sí, Evolución, Facebook, Evolución, Centro de Desarrollo Psicopedagógico, y el teléfono es 818-020-972. Muchas gracias. Oiga, permítame dejarle una tarea. Como mujer, como comunicadora, como actriz, como cineasta, pero sobre todo como una persona bien interesada en la conducta humana. Véase Amor en el Espectro, en la plataforma, en la azul o en la roja, no me acuerdo. En una de las dos plataformas, en la azul, Amor en el Espectro. Originalmente o en la roja. Bueno, en la plataforma roja, y va a entender bien bonito. Y además se va a divertir, y va a llorar, y va a reír, y va a aplaudir. Una gran serie que
habla de todo esto. Soy Claudia Ábrego, gracias a nombre de todo este equipo, pásela muy bien, un abrazo donde quiera que esté. Hasta la próxima, si ve este programa en YouTube, compártalo para que toque bien.